Todos deseamos alcanzar la paz interior, esa serenidad profunda que nos permite estar en equilibrio con el mundo y con nosotros mismos. En este video te mostraré 7 cosas que, según las enseñanzas del budismo, nunca debes aceptar de nadie si quieres preservar esa paz interior. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación. La primera cosa que nunca debes aceptar es el juicio constante. Las personas a tu alrededor pueden juzgar tus acciones, tus decisiones, incluso tus creencias. Pero, ¿por qué algunas personas encuentran tan fácil criticar a los demás en lugar de centrarse en sus propios problemas? ¿Por qué el juicio se convierte en un hábito común para muchos? Una de las razones más comunes es la proyección de inseguridades. Las personas que se sienten inseguras o insatisfechas con algún aspecto de su vida, proyectan esos sentimientos en los demás. Criticar a alguien por su apariencia, decisiones o estilo de vida les da una breve sensación de control o superioridad, pero en el fondo, están evitando enfrentarse a sus propios miedos. Otra razón es la baja autoestima. Cuando una persona no se siente bien consigo misma, encuentra consuelo al señalar lo que percibe como defectos en los demás. Al hacerlo, buscan validación, intentando convencerse de que no son los únicos que están fallando. Pero este tipo de juicio solo refuerza su falta de autoestima. También está el miedo al cambio. Cuando una persona ve que alguien a su alrededor está tomando un camino distinto, como cambiar de carrera, adoptar un estilo de vida diferente o buscar crecimiento personal, tiende a juzgarlo porque ese cambio amenaza su propia zona de confort. Juzgar es una forma de justificar su resistencia a la transformación. Por último, muchas personas simplemente carecen de autoconocimiento. No han dedicado tiempo a reflexionar sobre sus pensamientos, emociones o patrones de comportamiento. En lugar de mirar hacia adentro, miran hacia afuera, buscando fallas en los demás para evitar el trabajo de introspección. El budismo nos enseña que el autoconocimiento es clave para romper este ciclo de juicio y encontrar la paz interior. Ahora bien, veamos cómo este juicio se manifiesta en diferentes etapas de la vida y cómo podemos enfrentarlo de manera respetuosa. Para los adolescentes, uno de los juicios más comunes es sobre la apariencia física. En la escuela, un amigo o compañero puede hacer comentarios sobre tu ropa, tu peso o tu forma de peinarte, lo que puede afectar tu confianza. En lugar de reaccionar con enojo, puedes decir algo como, entiendo que no te guste mi estilo, pero me siento bien con mi apariencia, y eso es lo que importa. Así reafirmas tu seguridad sin atacar a la otra persona. Para los jóvenes adultos, uno de los juicios más duros puede venir de la familia o amigos cercanos cuando tomas decisiones de vida importantes. Quizás decidiste seguir una carrera creativa, iniciar un proyecto propio o mudarte a otro país. Las personas cercanas a ti pueden criticar tus decisiones, diciendo que no es una buena idea o que estás cometiendo un error. En lugar de discutir, puedes responder, aprecio tu preocupación, pero esta es una decisión que siento que necesito tomar. Estoy aprendiendo de cada paso, y es importante para mí seguir lo que considero correcto. Con esto, muestras respeto por su opinión, pero reafirmas tu derecho a decidir tu propio camino. En el caso de los adultos, es común enfrentar el juicio sobre cómo crías a tus hijos o cómo manejas tu carrera. Otros padres, colegas o incluso familiares pueden criticar tu forma de educar a tus hijos o decirte cómo deberías llevar tu trabajo. Esto puede generarte estrés y hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno. Una manera amable de responder sería, entiendo que tengas una opinión diferente, pero estoy haciendo lo que considero mejor para mi familia o mi carrera, si fuese el caso. Aprecio el consejo, pero por ahora, seguiré mi camino. Esto protege tu paz interior sin crear conflictos innecesarios. Por último, para los ancianos, un juicio común es sobre cómo deberías vivir tu vejez. Tus hijos o amigos más jóvenes pueden decirte que no deberías hacer ciertas actividades o que necesitas descansar más. Aunque sus comentarios pueden estar bien intencionados,
pueden hacerte sentir que estás perdiendo tu autonomía o independencia. Una respuesta tranquila podría ser: agradezco tu preocupación, pero me siento capaz de tomar mis propias decisiones. Haré las cosas a mi ritmo, pero con cuidado. Así reafirmas tu independencia sin despreciar las buenas intenciones de quienes te rodean. Cada uno de estos ejemplos nos muestra que el juicio puede afectar nuestra paz interior, independientemente de nuestra edad o situación de vida. Sin embargo, el budismo nos invita a no aceptar estos juicios como verdades absolutas. Al responder con calma y respeto, protegemos nuestra paz interior sin herir a los demás. Recuerda, muchas veces las personas que te juzgan están luchando con sus propios problemas, y la clave está en no dejar que sus inseguridades te afecten a ti. La segunda cosa que nunca debes aceptar es el resentimiento. El resentimiento es un veneno silencioso que puede corroer nuestra paz interior si no lo manejamos adecuadamente. Pero, ¿por qué sentimos resentimiento? ¿Por qué es tan fácil aferrarse a ese malestar, incluso cuando sabemos que no nos beneficia? El resentimiento generalmente surge cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o cuando nuestras expectativas no se cumplen. Suele ser el resultado de heridas no sanadas, de emociones reprimidas o de situaciones que no hemos sabido procesar adecuadamente. Puede estar relacionado con el orgullo herido, la falta de comunicación o la incapacidad de dejar ir el pasado. Muchas veces, el resentimiento también proviene de expectativas que hemos puesto en otras personas sin que ellas lo sepan o puedan cumplirlas. Pero el resentimiento, a largo plazo, nos afecta más a nosotros que a los demás. Veamos algunos ejemplos comunes de cómo el resentimiento puede manifestarse en diferentes etapas de la vida, y cómo podemos trabajar para dejarlo ir. Para los adolescentes, el resentimiento puede surgir por situaciones que parecen pequeñas pero que, en su mundo, tienen un gran impacto. Un ejemplo es cuando un adolescente siente que un amigo lo ha traicionado, tal vez al contar un secreto o al no apoyarlo en una situación difícil. El resentimiento puede crecer porque esa amistad es crucial en esa etapa de la vida y la sensación de traición es profunda. Sin embargo, es importante reflexionar: ¿vale la pena perder una amistad importante por un malentendido o un error? A menudo, los errores se cometen por inmadurez o falta de experiencia. Un adolescente puede aprender a perdonar, entendiendo que el otro también está creciendo y aprendiendo, y que todos cometemos errores. Soltar el resentimiento en este caso permite que las amistades evolucionen y se fortalezcan. En el caso de los jóvenes adultos, el resentimiento puede surgir cuando sienten que no han recibido el apoyo que esperaban de sus padres o de sus seres queridos en decisiones importantes, como una elección de carrera o una relación amorosa. Puede sentirse como una falta de confianza o de comprensión. Sin embargo, el resentimiento solo aumenta la distancia entre las personas. Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a comprender que los padres y los seres queridos a menudo actúan desde el miedo o la preocupación, no desde el desamor. ¿Realmente vale la pena cargar con el resentimiento cuando el objetivo final es el bienestar y el amor mutuo? Entender que cada persona actúa desde sus propios temores o creencias puede ayudar a liberar esa carga y, en cambio, fomentar una conversación abierta y comprensiva. Para los adultos, el resentimiento a menudo surge en el lugar de trabajo. Puede ser el caso de alguien que siente que no ha sido reconocido por su esfuerzo o que ha sido pasado por alto para una promoción. Este tipo de resentimiento puede durar años, erosionando la motivación y el bienestar mental. Pero es importante recordar, el resentimiento no cambiará el pasado, ni te llevará más lejos en el futuro. Una reflexión útil aquí es preguntarse, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? A veces, las oportunidades no llegan cuando las esperamos, pero el camino que tomamos al superar el resentimiento nos prepara para éxitos futuros. En lugar de enfocarse en la injusticia percibida, es mejor concentrarse en lo que podemos controlar, nuestro esfuerzo, nuestra actitud y nuestra disposición para seguir adelante.
Finalmente, en el caso de los ancianos, el resentimiento puede surgir por conflictos familiares, especialmente en torno a decisiones importantes como el cuidado en la vejez o cómo los hijos manejan ciertos aspectos de la familia. Tal vez sienten que no están siendo escuchados o que sus deseos no están siendo respetados. Este tipo de resentimiento puede ser muy doloroso, ya que a menudo está relacionado con la sensación de pérdida de control o independencia. Sin embargo, es crucial recordar, el resentimiento no resolverá los desacuerdos familiares. Reflexionar sobre el hecho de que los seres queridos, aunque cometan errores, generalmente tienen buenas intenciones, puede ayudar a suavizar el dolor. En lugar de aferrarse a las emociones negativas, es útil buscar el entendimiento y la paz en el diálogo, sabiendo que, al final, la familia es lo más valioso. Un ejemplo de una personalidad que superó el resentimiento es Nelson Mandela, el líder sudafricano que fue encarcelado durante 27 años por su lucha contra el apartheid. Cuando fue liberado y llegó a ser presidente de Sudáfrica, muchos esperaban que buscara venganza. Sin embargo, Mandela dejó ir el resentimiento y trabajó por la reconciliación nacional. Él dijo, el resentimiento es como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. Mandela entendió que aferrarse al resentimiento no solo lo lastimaría a él, sino también a la nación que lideraba. Su capacidad para perdonar, incluso después de haber sufrido tanto, es un poderoso recordatorio de que dejar ir el resentimiento puede traer paz y curación a nuestras vidas. En cada uno de estos ejemplos, podemos ver cómo el resentimiento surge por la percepción de haber sido tratados injustamente o de no haber recibido lo que esperábamos. Pero también podemos ver que, en todos los casos, el resentimiento es una carga que solo nos perjudica a nosotros mismos. El budismo nos enseña a practicar la compasión y a dejar ir el pasado. Aferrarse al resentimiento no cambia lo que sucedió, pero sí afecta cómo vivimos el presente y cómo enfrentamos el futuro. Recuerda, soltar el resentimiento no significa aceptar la injusticia, sino liberar nuestra mente de la negatividad y permitirnos encontrar la paz interior. La verdadera libertad no está en cambiar a los demás, sino en cambiar nuestra relación con nuestras emociones. El ejemplo de Nelson Mandela refuerza la idea de que superar el resentimiento es un acto poderoso que beneficia, principalmente, a quien decide perdonar y seguir adelante. La tercera cosa que nunca debes aceptar es el miedo al cambio. El cambio es una parte inevitable de la vida. Sin embargo, muchas veces nos aferramos a lo conocido, incluso si ya no nos hace felices o nos limita, simplemente porque cambiar nos asusta. Pero, ¿de dónde proviene ese miedo al cambio y por qué puede ser tan paralizante? El miedo al cambio tiene varias raíces. Una de las principales es el miedo a lo desconocido. Cuando estamos frente a una situación nueva, nuestro cerebro tiende a imaginar lo peor. Nos preguntamos, ¿y si las cosas no salen bien, qué pasa si fracaso, o, y si me arrepiento de esta decisión? Es natural que nuestra mente busque la seguridad de lo familiar, pero aferrarse a lo conocido puede ser una trampa que nos impide crecer. Otra razón es la falta de control. Cuando algo cambia, puede darnos la sensación de que ya no tenemos el control de nuestra vida o de nuestras circunstancias. Este sentimiento puede ser abrumador, porque estamos acostumbrados a sentir que sabemos lo que está por venir. Sin embargo, es importante recordar que el control absoluto es una ilusión. La vida es impredecible, y el cambio es su naturaleza constante. Además, muchas veces el miedo al cambio está relacionado con la falta de confianza en uno mismo. No es tanto el cambio lo que nos asusta, sino el hecho de que dudamos de nuestra capacidad para enfrentar y adaptarnos a la nueva situación. Nos preguntamos, ¿seré capaz de manejarlo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte o inteligente para superar este reto? Este tipo de pensamientos autolimitantes nos mantiene en el mismo lugar, sin darnos cuenta de que, muchas veces, el cambio nos ofrece la oportunidad de descubrir nuevas fortalezas. El apego al pasado también juega un papel importante.
A menudo nos sentimos cómodos en lo que ya conocemos, incluso si no nos hace felices, porque es familiar. Nos aferramos a relaciones, trabajos o rutinas que ya no nos satisfacen porque el simple hecho de imaginar algo diferente nos produce miedo. Pero ese apego nos mantiene atrapados en un círculo vicioso de conformismo. Veamos algunos ejemplos de cómo el miedo al cambio puede manifestarse en diferentes etapas de la vida, y cómo podemos superarlo para crecer. Para los adolescentes, el miedo al cambio puede surgir en momentos cruciales, como el paso de la escuela secundaria a la universidad o simplemente al enfrentarse a nuevas responsabilidades. Tal vez un adolescente siente miedo al cambiar de escuela o al comenzar a tomar decisiones más serias sobre su futuro. Ese temor a lo desconocido puede paralizarlo, haciéndole dudar de sus habilidades. Una reflexión importante aquí es que el cambio trae consigo nuevas oportunidades para aprender y desarrollarse. Aunque al principio puede sentirse abrumador, es a través de estos cambios que descubrimos nuestras verdaderas capacidades. El adolescente debe entender que cada paso hacia lo desconocido es una oportunidad para crecer. Para los jóvenes adultos, el miedo al cambio puede manifestarse al iniciar una nueva carrera o mudarse a una nueva ciudad. Tal vez han terminado sus estudios y ahora deben adentrarse en el mundo laboral, con todas las incertidumbres que ello conlleva. Se preguntan, ¿qué pasa si no consigo un buen trabajo? ¿Y si no encajo en este nuevo entorno? Pero el miedo al cambio en este punto puede impedirles tomar riesgos que podrían llevarlos a grandes logros. En lugar de enfocarse en las posibles dificultades, pueden cambiar su enfoque hacia las nuevas posibilidades que estos cambios traen consigo. Aceptar que la vida está llena de transiciones les ayudará a enfrentar el futuro con más confianza. En los adultos, el miedo al cambio puede ser especialmente fuerte cuando se trata de cambios en su carrera o en su vida personal. Tal vez llevan muchos años en un mismo trabajo, pero sienten que ya no les satisface. O puede que enfrenten cambios en su familia, como la llegada de un hijo o la partida de uno. El miedo a dejar lo conocido puede hacer que se queden en trabajos o situaciones que ya no les aportan felicidad o crecimiento. Aquí, es crucial reflexionar sobre el hecho de que la verdadera estabilidad no proviene de permanecer estático, sino de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. La capacidad de reinventarse, de explorar nuevas opciones y de aceptar el cambio como un motor de evolución es lo que permite a los adultos crecer, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Finalmente, en el caso de los ancianos, el miedo al cambio puede surgir cuando enfrentan cambios relacionados con la vejez, como el deterioro de la salud o la pérdida de independencia. La transición a una vida más tranquila o la necesidad de recibir ayuda puede generar miedo y resistencia. Sin embargo, es importante recordar que cada etapa de la vida trae consigo nuevos desafíos, pero también nuevas formas de disfrutar y vivir plenamente. En lugar de temer estos cambios, es fundamental aceptarlos con gracia, entendiendo que cada etapa tiene su propio valor y belleza. Aceptar los cambios en esta fase de la vida permite enfocarse en lo que realmente importa, la paz interior, las relaciones y el legado que se deja. Un ejemplo notable de una personalidad que enfrentó el miedo al cambio fue Oprah Winfrey. Al principio de su carrera, enfrentó muchos desafíos y dudas sobre su futuro en los medios de comunicación. Cuando dejó su exitoso programa de televisión diario para dedicarse a nuevos proyectos como su propia cadena, sintió el miedo al cambio, pero decidió no dejar que eso la detuviera. Oprah ha compartido en varias ocasiones que el cambio, aunque atemorizante, fue lo que la llevó a descubrir nuevas oportunidades y a expandir su impacto en el mundo. Su capacidad para enfrentar el miedo al cambio y verlo como una oportunidad en lugar de un obstáculo la convirtió en una de las figuras más influyentes y exitosas de nuestro tiempo. El budismo nos enseña que la impermanencia es una ley natural. Todo cambia, todo evoluciona. Cuando resistimos el cambio, sufrimos. Cuando lo aceptamos, crecemos. En lugar de ver el cambio como una amenaza,
podemos verlo como una oportunidad para evolucionar, aprender y descubrir nuevas posibilidades en nuestra vida. Recuerda, el miedo al cambio es natural, pero no debe paralizarnos. Al enfrentarlo con una mente abierta y una actitud positiva, podemos descubrir que el cambio no solo es inevitable, sino que también puede ser profundamente liberador. En la vida, nos encontramos con personas que parecen cargar con una nube de negatividad constante. Puede ser desgastante estar cerca de ellas, y si aceptas su energía, te arriesgas a perder tu propia paz. En este momento, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar, ¿qué tipo de energía estás permitiendo entrar en tu vida? Si este video está resonando contigo, no dudes en suscribirte a nuestro canal, Sabiduría con Fe, para recibir más contenido que te ayude en tu crecimiento interior. La cuarta cosa que nunca debes aceptar es la negatividad. Vivimos en un mundo donde la negatividad parece estar en todas partes, en las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que aceptar esa negatividad, ya sea interna o externa, tiene un impacto profundo en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro bienestar general. La negatividad es como una sombra que, si no somos conscientes de ella, puede envolvernos y moldear nuestra manera de ver el mundo. Cuando aceptamos la negatividad de los demás o, peor aún, la alimentamos en nuestra mente, comenzamos a ver todo a través de un filtro oscuro. Comenzamos a creer que las cosas siempre van mal, que el futuro es incierto, que las personas no son confiables o que los sueños son inalcanzables. Esta forma de pensar no solo limita nuestras posibilidades, sino que también nos desconecta de la gratitud, la esperanza y la oportunidad de crear una vida más plena. Pero, ¿por qué es tan fácil caer en la trampa de la negatividad? Hay varias razones que explican por qué las personas a menudo se inclinan hacia pensamientos negativos. Primero, la negatividad puede parecer protector, una especie de defensa contra la decepción. Muchas personas creen que si anticipan lo peor, estarán mejor preparados para enfrentarlo, o que si no esperan demasiado, no se sentirán decepcionados. Pero esta forma de pensar es un autoengaño, porque en lugar de prepararnos para la vida, nos limita y nos encierra en un círculo de miedo y pesimismo. La vida, con todos sus altibajos, es mejor vivida con esperanza que con temor. Segundo, la negatividad es a menudo contagiosa. Cuando estamos rodeados de personas que constantemente se quejan, que ven el lado negativo de todo o que nunca están satisfechas, es fácil que su actitud nos influya. Es posible que comencemos a adoptar sus puntos de vista y a enfocarnos en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Pero aquí es donde debemos ser conscientes y poner límites. No podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Rechazar la negatividad no significa ignorar los problemas, significa no dejar que se conviertan en el centro de nuestra vida. Tercero, la negatividad también puede provenir de una falta de confianza en uno mismo. Cuando no creemos en nuestras propias capacidades, cuando dudamos de nuestro valor o de nuestras posibilidades, es fácil caer en un ciclo de pensamientos negativos. Nos decimos cosas como, no soy lo suficientemente bueno, no voy a lograrlo, o, esto es demasiado difícil para mí. Estos pensamientos limitantes se convierten en una profecía autocumplida. Pero aquí está la verdad, los pensamientos negativos no son hechos, y es importante recordar que tenemos el poder de cambiarlos. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo la negatividad puede manifestarse en diferentes etapas de la vida, y cómo podemos aprender a rechazarla y sustituirla por una mentalidad más positiva y constructiva. Para los adolescentes, la negatividad puede aparecer en forma de inseguridades. La adolescencia es una etapa en la que buscamos encajar, ser aceptados, y cuando eso no sucede, los pensamientos negativos pueden inundar la mente. Un adolescente que no se siente parte de un grupo puede pensar que no es lo suficientemente bueno, que no tiene valor o que nunca encontrará su lugar. En lugar de dejar que estas emociones lo dominen,
puede trabajar en su autoestima, recordando que cada uno tiene su propio ritmo y que no encajar en un grupo no significa que no sea valioso. Aquí es útil reflexionar, ¿es más útil enfocarse en lo que otros piensan o en lo que realmente somos? Para los jóvenes adultos, la negatividad puede surgir en la búsqueda de sus sueños y carreras. Tal vez, después de intentarlo varias veces, sienten que nada está saliendo como esperaban. El mercado laboral es competitivo, y pueden sentir que las puertas están cerradas. Frases como, no soy suficiente, o, nunca lo lograré, comienzan a invadir la mente. Pero el fracaso no es el final, es una lección. Jóvenes adultos que logran rechazar la negatividad se dan cuenta de que cada intento fallido es una oportunidad de aprendizaje. En lugar de enfocarse en lo que no ha salido bien, pueden aprender a celebrar los pequeños pasos y los logros que van acumulando en el camino hacia sus metas. Para los adultos, la negatividad puede aparecer en la forma de estrés y agotamiento. La presión del trabajo, las responsabilidades familiares y las expectativas sociales pueden llevar a que un adulto se sienta abrumado y pesimista sobre su capacidad para manejarlo todo. Frases como, no puedo más, o, esto no tiene solución, pueden apoderarse de su día a día. Aquí es fundamental hacer una pausa y reflexionar, ¿realmente todo es tan terrible como parece? La práctica de la gratitud puede ser un gran aliado en estos momentos. Reconocer las cosas buenas, aunque sean pequeñas, y recordar los momentos en los que sí hemos podido superar retos similares puede ayudarnos a alejar la negatividad y a recuperar la confianza en nuestras capacidades. Finalmente, para los ancianos, la negatividad puede aparecer cuando enfrentan los cambios y las pérdidas que vienen con la edad. Pueden sentirse frustrados por no poder hacer las mismas cosas que hacían antes o por perder seres queridos. Pensamientos como, mi vida ya no tiene sentido, o, todo lo bueno ya pasó, pueden invadir su mente. Sin embargo, en esta etapa de la vida, es esencial recordar que cada día es una oportunidad para encontrar nuevas formas de disfrutar la vida. La sabiduría acumulada con los años es un gran regalo que puede compartirse con los demás, y cada experiencia vivida es una fuente de conocimiento y de valor. Un ejemplo de una personalidad que ha hablado abiertamente sobre el rechazo a la negatividad es J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. Antes de alcanzar el éxito, Rowling enfrentó numerosas dificultades, incluidos rechazos de varias editoriales y problemas financieros. Durante mucho tiempo, luchó con la negatividad, sintiéndose fracasada. Sin embargo, decidió no dejar que esa negatividad dictara su vida. En su lugar, continuó trabajando en su sueño de ser escritora, superando los pensamientos autolimitantes. Su historia es un recordatorio de que, aunque la negatividad esté presente, podemos optar por no escucharla y seguir adelante con determinación. El budismo nos enseña que los pensamientos negativos son como nubes pasajeras. No definen quiénes somos, y no tienen que controlar nuestras vidas. Podemos observarlos, reconocerlos y dejarlos ir. A través de la meditación y la conciencia plena, podemos aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, cultivando una mente más pacífica y positiva. Recuerda, la negatividad no es algo que debemos aceptar como una realidad inevitable. Podemos elegir enfocarnos en lo positivo, en las oportunidades, y en lo que podemos controlar. Rechazar la negatividad es un acto de autocuidado, de amor propio, y de fe en que las cosas pueden mejorar si nosotros estamos dispuestos a verlas desde una nueva perspectiva. La quinta cosa que nunca debes aceptar es el apego desmedido. El apego es una reacción natural del ser humano, nos apegamos a personas, objetos, situaciones, e incluso a nuestras propias ideas. Nos da una sensación de seguridad, de familiaridad, y parece que cuanto más nos apegamos a algo, más seguros estaremos. Sin embargo, cuando ese apego se vuelve desmedido, puede convertirse en una fuente de sufrimiento.
El apego desmedido no solo se refiere a las cosas materiales, aunque es fácil pensar que es lo único a lo que nos aferramos. En realidad, también nos apegamos a las relaciones, a nuestras creencias, a expectativas que tenemos sobre el futuro e incluso a cómo queremos que nos vean los demás. Este tipo de apego crea ansiedad y temor, porque cuando algo a lo que estamos muy apegados cambia o desaparece, sentimos que perdemos el control o el sentido de nuestra vida. Pero aquí está la verdad, nada ni nadie nos pertenece realmente. Todo es temporal y cambiante. Aceptar esa realidad es clave para evitar el sufrimiento que trae el apego desmedido. ¿Por qué nos apegamos tan profundamente? Hay varias razones detrás de este fenómeno. Primero, el apego es una manera de evitar el dolor. Nos apegamos a las personas o a las cosas porque creemos que nos proporcionarán felicidad duradera. Por ejemplo, nos apegamos a una relación porque pensamos que esa persona es la fuente de nuestra felicidad, o nos aferramos a una idea o proyecto porque creemos que eso es lo que nos dará un propósito. Pero en cuanto algo de esto cambia, surge el miedo y la inseguridad, porque hemos puesto nuestra felicidad en manos de algo externo, algo que no controlamos. El apego nos engaña haciéndonos creer que nuestra paz y felicidad dependen de lo que tenemos o de quienes nos rodean, pero esto es una ilusión. Segundo, el apego está ligado al miedo a la pérdida. Tememos perder aquello a lo que nos aferramos, ya sea una posesión, una relación o una situación estable. Este miedo crea sufrimiento incluso cuando todavía tenemos lo que valoramos, porque siempre estamos preocupados por su posible pérdida. Es como si estuviéramos constantemente tensos, esperando que algo salga mal. Este estado de ansiedad nos impide disfrutar plenamente de lo que tenemos en el presente, ya que estamos obsesionados con no perderlo en el futuro. Tercero, el apego desmedido está relacionado con el deseo de control. Nos apegamos a nuestras expectativas sobre cómo deben ser las cosas, cómo deben comportarse los demás y cómo debe ser nuestro futuro. Este deseo de control genera frustración, porque la vida rara vez sigue el guión que imaginamos. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, nos sentimos decepcionados, enfadados o ansiosos. El apego a la idea de tener control sobre todo es una fuente constante de estrés, porque la verdad es que no podemos controlar todas las variables de la vida. Veamos algunos ejemplos sobre cómo el apego desmedido puede manifestarse en diferentes etapas de la vida y cómo aprender a soltarlo puede liberarnos. Para los adolescentes, el apego desmedido puede surgir en sus relaciones de amistad o amorosas. Es común que un adolescente se apegue tanto a un amigo o a una pareja que comience a depender emocionalmente de esa persona. Piensan que sin esa amistad o relación su vida carecería de sentido o que no podrían ser felices. Si esa relación termina o cambia, sienten un vacío enorme y caen en la desesperación. Una reflexión importante aquí es que nuestra felicidad no puede depender completamente de otra persona. Aunque las relaciones son valiosas, es esencial aprender a cultivar una relación sana con uno mismo, en lugar de depender de los demás para sentirnos completos. Para los jóvenes adultos, el apego desmedido puede manifestarse en su carrera o proyectos personales. Tal vez han trabajado durante años para lograr una meta, como graduarse de la universidad o iniciar su propio negocio, y ese proyecto se convierte en el centro de su identidad. Si algo sale mal, o si no alcanzan sus expectativas, sienten que han fracasado en la vida. El problema aquí es que están tan apegados a esa idea de éxito que no ven el valor de los aprendizajes obtenidos en el camino. Es fundamental recordar que la vida es un proceso continuo de crecimiento, y que incluso si los planes cambian, nuestra valía no depende de un solo logro o fracaso. Aprender a soltar expectativas rígidas sobre lo que debe ser el éxito nos permite adaptarnos mejor a los cambios y disfrutar del viaje en lugar de estar obsesionados con el destino. Para los adultos, el apego desmedido puede estar relacionado con sus roles familiares o laborales.
Un adulto puede estar tan apegado a su papel como proveedor de la familia o como profesional que su sentido de identidad y valor depende completamente de ello. Por ejemplo, un padre o madre que se sacrifica por completo por sus hijos puede sentir que su única función en la vida es esa, y cuando los hijos crecen o se independizan, sienten un vacío existencial. Aquí, es importante reflexionar sobre la necesidad de equilibrar nuestras responsabilidades con nuestro propio bienestar personal y emocional. Soltar el apego a una identidad fija nos permite evolucionar y redescubrirnos a medida que las circunstancias cambian. Finalmente, para los ancianos, el apego desmedido puede manifestarse en la resistencia a los cambios que trae el envejecimiento. Muchas personas mayores se aferran a su juventud, a la vitalidad que una vez tuvieron, y experimentan sufrimiento al ver que su cuerpo cambia o que ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Este apego puede generar tristeza o depresión. La reflexión aquí es que, aunque el cuerpo cambie, nuestra esencia sigue siendo la misma. Cada etapa de la vida tiene su belleza y su propósito. Soltar el apego a la juventud permite a las personas mayores disfrutar de la sabiduría, la serenidad y las experiencias acumuladas con el tiempo. Un ejemplo notable de una personalidad que ha trabajado en soltar el apego desmedido es Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora. Tolle ha hablado en muchas ocasiones sobre cómo el apego al pasado y al futuro nos impide vivir plenamente el presente. A través de sus enseñanzas, invita a las personas a dejar ir el apego a las identidades, a las expectativas y a las posesiones, ya que todo esto es transitorio. Al soltar el apego, podemos experimentar una paz más profunda y un mayor sentido de libertad. Tolle es un gran ejemplo de cómo liberarnos del apego desmedido nos permite conectarnos con el momento presente y encontrar verdadera felicidad en el ahora. El budismo también nos enseña que el apego es una de las principales causas del sufrimiento. La vida es impermanente, todo cambia, y aferrarse a las cosas, a las personas o a nuestras ideas solo nos lleva a la frustración cuando éstas inevitablemente cambian o desaparecen. Practicar el desapego no significa renunciar a todo ni ser indiferente, sino aprender a disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello para nuestra felicidad. Recuerda, rechazar el apego desmedido es una forma de liberarnos del sufrimiento innecesario. Al aprender a soltar lo que no podemos controlar y aceptar la impermanencia de la vida, podemos encontrar una paz interior duradera y una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El séptimo aspecto que nunca debes aceptar es la necesidad de controlarlo todo. Vivimos en una sociedad donde el control es visto como un sinónimo de éxito y seguridad. Nos enseñan que tener el control sobre las situaciones, sobre los demás e incluso sobre nosotros mismos es fundamental para lograr nuestras metas y tener una vida estable. Sin embargo, esta necesidad de control, cuando se vuelve excesiva, es una fuente constante de estrés, frustración y ansiedad. ¿Por qué sentimos esta necesidad de controlarlo todo? Una de las principales razones es el miedo a lo desconocido. Queremos controlar cada aspecto de nuestra vida porque no sabemos qué pasará si no lo hacemos. Es una manera de sentirnos seguros, como si controlando todo pudiéramos prevenir los errores, los fracasos o el sufrimiento. Pero la realidad es que el control absoluto es una ilusión. La vida es incierta, impredecible, y esa incertidumbre es parte de lo que la hace rica y emocionante. Cuando intentamos controlar cada detalle, nos cerramos a la posibilidad de vivir el presente, de fluir con los cambios y de aprender de las situaciones que no podemos prever. Otra razón detrás de esta necesidad es el deseo de perfección. Creemos que, si controlamos todo, podemos hacer que las cosas salgan perfectamente, que nuestras relaciones, trabajos y proyectos sigan el plan exacto que imaginamos. Pero la vida no sigue nuestros planes. Es imprevisible y muchas veces nos sorprende de maneras que no esperábamos. Intentar controlar todo para lograr la perfección solo lleva a la frustración, ya que las cosas rara vez salen exactamente como queremos. Aceptar que el caos,
los imprevistos y las imperfecciones son parte de la vida es fundamental para encontrar paz interior. El deseo de control también está relacionado con la desconfianza hacia los demás. Muchas veces sentimos que si no controlamos las situaciones, otras personas podrían fallar, podrían no actuar de la manera que esperamos o podrían cometer errores. Esto genera tensiones en nuestras relaciones, ya que intentamos imponer nuestra voluntad o nuestras expectativas sobre los demás. Sin darnos cuenta, limitamos la capacidad de las personas de expresarse y actuar libremente, lo que crea resentimiento y distancia en nuestras relaciones. Finalmente, el control está muy ligado a nuestra necesidad de validación externa. Pensamos que, si logramos controlar nuestra vida perfectamente, los demás nos verán como exitosos, fuertes o competentes. Este deseo de aprobación externa nos lleva a hacer esfuerzos extremos para proyectar una imagen de control, aunque por dentro estemos lidiando con ansiedad y estrés. Soltar el control nos permite ser más auténticos y aceptar que no necesitamos ser perfectos o tenerlo todo bajo control para ser valiosos. Veamos cómo esta necesidad de control se manifiesta en diferentes etapas de la vida y cómo aprender a soltarla puede brindarnos libertad. Para los adolescentes, la necesidad de control puede surgir cuando intentan controlar su imagen ante los demás. En esta etapa, las opiniones de los amigos y compañeros suelen ser muy importantes y los adolescentes pueden sentir una fuerte presión por proyectar una imagen perfecta, ya sea a través de su apariencia, su comportamiento o sus redes sociales. Intentan controlar cómo los ven los demás, lo que les lleva a vivir con ansiedad y miedo al rechazo. Una reflexión importante aquí es que la verdadera aceptación proviene de ser quienes somos auténticamente, no de tratar de complacer a los demás o de proyectar una imagen que no es real. Soltar el control sobre lo que los demás piensan permite a los adolescentes conectar con personas que los valoran por quienes son realmente. Para los jóvenes adultos, la necesidad de control puede aparecer en su carrera profesional o en su futuro. A menudo, los jóvenes adultos sienten que deben tener un plan claro y definido sobre su vida, qué carrera seguir, cuándo comprar una casa, cuándo formar una familia, etc. Intentan controlar cada paso para asegurarse de que todo salga perfectamente, lo que genera un gran estrés y frustración cuando las cosas no salen como esperaban. Aquí, es fundamental recordar que la vida no es una línea recta y que, a menudo, los caminos que no planeamos nos llevan a las experiencias más enriquecedoras. Soltar la necesidad de tener todo bajo control permite a los jóvenes adultos estar abiertos a nuevas oportunidades y disfrutar del proceso, en lugar de estar obsesionados con el destino. Para los adultos, la necesidad de control puede manifestarse en sus relaciones familiares. Los padres, por ejemplo, pueden intentar controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos, desde su educación hasta sus amistades, con la intención de protegerlos o asegurarse de que tomen las decisiones correctas. Sin embargo, este control excesivo puede sofocar a los hijos y generar conflictos. Aquí, es importante reflexionar que cada persona tiene su propio camino y que, aunque podemos guiar y apoyar, no podemos controlar las decisiones ni el destino de los demás. Aprender a soltar el control en las relaciones permite que éstas florezcan de manera más natural y auténtica. Para los ancianos, la necesidad de control puede surgir cuando enfrentan los cambios que trae el envejecimiento. A medida que el cuerpo cambia y la independencia puede verse limitada, algunas personas mayores sienten la necesidad de controlar su entorno o a sus seres queridos, lo que a veces puede generar tensiones. Intentan controlar su vida para mantener una sensación de seguridad frente a lo desconocido. La reflexión aquí es que, aunque perdamos ciertas capacidades físicas, aún podemos cultivar una vida plena aceptando lo que no podemos cambiar y enfocándonos en lo que todavía podemos disfrutar. Soltar el control sobre los aspectos que no podemos manejar nos permite vivir con más paz y gratitud en el presente. Un ejemplo claro de alguien que ha aprendido a soltar el control es la cantante Adele. Después de experimentar el éxito masivo con su álbum 21,
Adele se encontró bajo una presión enorme para mantener el control sobre su carrera y su vida personal. Tras pasar por una crisis personal que incluyó su divorcio, decidió soltar el control que tanto la oprimía y enfocarse en su bienestar emocional. Esto dio como resultado el álbum 30, donde se refleja una artista más auténtica, menos preocupada por complacer a los demás o por seguir el plan perfecto. Al soltar la necesidad de control, Adele encontró paz interior y una conexión más profunda con su arte y con su público. Otro gran ejemplo es Billie Eilish, quien saltó a la fama siendo muy joven y sintió la necesidad de controlar todos los aspectos de su imagen y carrera. Esta presión por tener todo bajo control comenzó a afectarla emocionalmente. Sin embargo, Billie ha hablado sobre cómo, con el tiempo, ha aprendido a aceptar que no puede controlar lo que otros piensen de ella ni cómo será recibida su música. Este cambio de mentalidad se refleja en su álbum Happier Than Ever, donde muestra una nueva faceta más relajada y conectada con su esencia. Al soltar el control, ha encontrado un equilibrio emocional que le permite ser más auténtica y disfrutar de su éxito sin la ansiedad que solía acompañarlo. Otro ejemplo es el Dalai Lama, quien, a pesar de ser un líder espiritual y político, ha aceptado que no puede controlar todo lo que sucede en el mundo. Durante su exilio de Tíbet, enfrentó situaciones que estaban completamente fuera de su control y en lugar de resistirse, aprendió a aceptar las circunstancias con serenidad, centrándose en lo que podía hacer para promover la paz y la compasión. Su habilidad para soltar el control sobre lo que no podía cambiar lo ha convertido en un modelo de serenidad en tiempos de adversidad. La filosofía budista también enseña que la necesidad de control es una de las raíces del sufrimiento. Según el budismo, la vida es cambiante y todo está en constante flujo. Intentar controlar lo incontrolable solo nos lleva a la frustración y el estrés. En lugar de luchar por tener todo bajo control, el budismo nos invita a fluir con la vida, a aceptar la impermanencia y a confiar en el proceso. Al soltar el control, encontramos una mayor paz interior y podemos enfrentar los desafíos con una mente más abierta y flexible. Recuerda, la verdadera libertad no proviene de controlar todo lo que nos rodea, sino de aprender a soltar lo que no podemos controlar. Al aceptar la incertidumbre y confiar en el flujo natural de la vida, podemos vivir con más tranquilidad, disfrutar del momento presente y abrirnos a las sorpresas que nos tiene reservadas el futuro. Y finalmente, llegamos al octavo punto que mencionamos al inicio del video, un aspecto esencial que no puedes aceptar bajo ninguna circunstancia, la autoexigencia destructiva. La autoexigencia puede ser vista, a menudo, como algo positivo. Nos motiva a mejorar, a alcanzar nuestras metas y a desarrollarnos en distintas áreas de nuestra vida. Sin embargo, cuando esta autoexigencia se convierte en algo desmedido, cruzamos una línea peligrosa que nos lleva al agotamiento físico y mental, a la frustración constante y al sentimiento de nunca ser suficiente. La autoexigencia destructiva es esa voz interna que nunca está satisfecha con lo que haces. Aunque logres tus metas o avances en el camino que te has propuesto, esta voz te sigue diciendo que no es suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, que no eres lo suficientemente bueno, inteligente o capaz. Esa presión constante de alcanzar una perfección inalcanzable puede tener consecuencias graves para tu bienestar emocional, físico y mental. Es como vivir bajo la tiranía de un crítico interno que nunca descansa. Veamos algunos de los motivos por los cuales muchas personas caen en la trampa de la autoexigencia destructiva. 1. La comparación constante con los demás. En un mundo tan interconectado por redes sociales, es fácil caer en la trampa de compararnos constantemente con lo que vemos en los demás. Nos comparamos con personas que parecen tener una vida perfecta, con carreras exitosas, cuerpos esculpidos y relaciones maravillosas. Sin embargo, lo que no vemos es que esas comparaciones son solo una pequeña parte de la realidad, una versión cuidadosamente seleccionada para mostrar lo mejor.
Esta comparación nos lleva a elevar nuestras expectativas y a exigirnos a nosotros mismos alcanzar estándares imposibles, lo que genera una profunda insatisfacción. 2. El miedo al fracaso. La autoexigencia destructiva también suele estar impulsada por el miedo al fracaso. Tememos que, si no lo hacemos todo a la perfección, seremos juzgados o rechazados por los demás. Este miedo puede ser tan paralizante que, en lugar de motivarnos, nos bloquea o nos lleva a trabajar más allá de nuestros límites, poniendo en riesgo nuestra salud y bienestar. 3. La necesidad de validación externa. Muchas veces, esta autoexigencia excesiva surge del deseo de obtener la aprobación de los demás. Nos exigimos porque queremos ser reconocidos, admirados o validados por nuestro esfuerzo, logros o capacidades. Sin embargo, este tipo de validación es efímera y nunca es suficiente. Mientras sigamos buscando nuestra valía fuera de nosotros, la autoexigencia nunca tendrá fin. 4. La creencia de que el valor propio está vinculado a los logros. En la cultura moderna, se valora mucho el éxito, la productividad y los logros. Desde pequeños, nos enseñan a medir nuestro valor por lo que logramos, las calificaciones en la escuela, el trabajo, el éxito financiero, entre otros. Esta creencia puede llevarnos a pensar que, si no estamos constantemente logrando cosas, no tenemos valor. Este pensamiento es devastador para nuestra autoestima y nos lleva a una autoexigencia insostenible. Veamos cómo la autoexigencia destructiva se manifiesta en distintas etapas de la vida y cómo podemos liberarnos de su influencia. Para los adolescentes, la autoexigencia destructiva puede surgir por la presión académica y social. Los adolescentes enfrentan expectativas en sus estudios, deportes y actividades extracurriculares, además de la presión de encajar y ser aceptados por sus amigos. El miedo a no cumplir con esas expectativas puede llevarlos a estresarse de manera extrema y sentir que nunca son lo suficientemente buenos. La reflexión aquí es que la adolescencia es una etapa de descubrimiento, no de perfección. Los errores y los fallos son oportunidades para aprender, no señales de fracaso. Es importante recordar que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos. Para los jóvenes adultos, la autoexigencia puede estar ligada al comienzo de su carrera profesional. Se sienten presionados a destacar, a demostrar su valía en el trabajo y a encontrar el éxito rápidamente. La idea de que todo el mundo tiene su vida resuelta menos yo puede generar una enorme ansiedad y llevarlos a trabajar horas excesivas o aceptar cargas imposibles. Aquí, la reflexión importante es que el éxito no es una carrera contra el tiempo. Cada persona tiene su propio ritmo, y es vital encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el bienestar personal. No se trata solo de llegar a la meta, sino de disfrutar el camino. Para los adultos, la autoexigencia destructiva puede manifestarse en la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo, la familia y otras responsabilidades. La presión por ser un buen padre o madre, tener una carrera exitosa y al mismo tiempo cuidar de uno mismo puede volverse abrumadora. En esta etapa, la autoexigencia muchas veces se vuelve una carga emocional que genera agotamiento. La reflexión aquí es que no podemos ser perfectos en todas las áreas de nuestra vida, y está bien pedir ayuda o aceptar que hay momentos en que algunas cosas no saldrán como esperábamos. La clave es priorizar lo que realmente es importante y aprender a decir no cuando sea necesario. Para los ancianos, la autoexigencia destructiva puede aparecer al intentar mantener la misma capacidad física o mental que tenían en su juventud. El envejecimiento puede llevar a una autoexigencia de mantener la independencia, la energía y la salud de antes, lo que genera frustración y angustia. Aquí, es fundamental reflexionar sobre la aceptación del proceso de la vida y el cambio. La vejez trae consigo sabiduría, experiencia y nuevas formas de disfrutar la vida, pero solo si aprendemos a aceptar las limitaciones y soltar las expectativas poco realistas. Un gran ejemplo de alguien que aprendió a dejar de lado la autoexigencia destructiva es la cantante Lady Gaga.
En sus primeros años de carrera, Lady Gaga se presionaba constantemente para ser la mejor, llegando al punto de agotamiento físico y emocional. En una entrevista, habló sobre cómo esa autoexigencia la llevó a problemas de salud mental y a una desconexión con su verdadera identidad. A través de la terapia y del autoconocimiento, Lady Gaga aprendió a soltar esa presión por ser perfecta y comenzó a valorar más su bienestar personal que el cumplimiento de las expectativas ajenas. Este cambio no solo mejoró su salud mental, sino que también la ayudó a reconectar con su arte de una manera más genuina y liberadora. Otro ejemplo es el de Kendrick Lamar, el rapero estadounidense. Durante muchos años, Kendrick se sintió atrapado por la necesidad de demostrar su grandeza constantemente. Sin embargo, después del éxito de sus primeros álbumes, reconoció que esa presión autoimpuesta lo estaba consumiendo. En su álbum Mr. Moral and the Big Steppers, Kendrick aborda su lucha con la autoexigencia y la importancia de encontrar paz en la aceptación de uno mismo. A través de su música, comparte su proceso de liberarse de la necesidad de siempre estar a la altura de las expectativas de los demás y cómo eso lo ha llevado a un mayor equilibrio emocional. La autoexigencia destructiva no solo puede frenar nuestro crecimiento, sino que también puede destruir nuestro bienestar emocional y físico. Soltar la necesidad de ser siempre perfectos y aprender a aceptar nuestras limitaciones no significa que dejamos de esforzarnos, sino que lo hacemos desde un lugar de autocuidado y compasión. Al liberarnos de esta carga, nos damos el permiso de ser más humanos, más auténticos y de disfrutar más plenamente de la vida. Recuerda, la clave no está en dejar de ser exigentes con nosotros mismos, sino en encontrar un equilibrio saludable. Exigirte lo mejor, pero también darte la compasión y el descanso que mereces. Después de haber recorrido estos 8 puntos esenciales, llegamos a la conclusión de este viaje, que es mucho más que una simple recapitulación. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre lo que hemos discutido y, sobre todo, a aplicar estos principios en nuestras vidas. El camino hacia la paz interior no es un sendero recto ni fácil. No se trata de una meta a la que llegamos un día y donde todo se soluciona de inmediato. Es un proceso continuo, una búsqueda que nos invita a conocernos más a fondo y a tomar decisiones conscientes cada día que nos acerquen a ese estado de bienestar y tranquilidad. Este camino no es el mismo para todos, pero los principios que hemos visto en este video son pasos clave que te ayudarán a avanzar en esa dirección. Veamos algunos puntos claves sobre por qué la paz interior es tan crucial y cómo los pasos que hemos repasado contribuyen a construirla. 1. El poder de soltar lo que no podemos controlar. A lo largo de nuestra vida, muchas veces intentamos controlar lo incontrolable, las acciones de los demás, los resultados de nuestras decisiones e incluso el curso de los eventos globales. Este esfuerzo de controlar lo externo nos genera ansiedad y frustración, ya que la mayoría de las cosas están fuera de nuestro alcance. El primer paso hacia la paz interior es reconocer esta realidad y aprender a soltar. Los capítulos sobre el miedo al cambio, la necesidad de controlarlo todo, y el apego desmedido, nos recuerdan la importancia de soltar esas expectativas imposibles y aceptar la vida tal como es. Al soltar la necesidad de controlar, comenzamos a fluir con la vida. Esto no significa que dejemos de esforzarnos o de tener metas, sino que aprendemos a hacerlo sin ansiedad, sin expectativas rígidas y con una mente más abierta al resultado. 2. El impacto de rechazar la negatividad. Nuestro mundo interior está profundamente influenciado por nuestras emociones y pensamientos. Si permitimos que la negatividad nos domine, ya sea a través de nuestras propias críticas internas, de las opiniones destructivas de los demás o de un ambiente lleno de quejas, nos alejamos de la paz interior. Rechazar la negatividad no significa ignorarla o negarla, sino aprender a no darle poder sobre nuestra vida. Al estar atentos a las emociones negativas que surgen, podemos transformarlas en oportunidades de aprendizaje.
La negatividad que aceptamos, ya sea en forma de autoexigencia o en forma de juicios y resentimientos hacia los demás, nos agota mental y emocionalmente. Liberarnos de estos hábitos nos permite experimentar una mayor serenidad. 3. El valor de la aceptación. La aceptación es uno de los componentes más esenciales del camino hacia la paz interior. Aceptar no significa conformarse, sino reconocer las circunstancias tal como son y tomar decisiones desde un lugar de claridad. La autoexigencia destructiva y la constante comparación con los demás son manifestaciones de la falta de aceptación de uno mismo. Cuando aprendemos a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones, comienza a nacer una calma que no depende de logros externos ni de validación ajena. La aceptación también incluye aceptar el proceso de la vida. En cada etapa de nuestra vida, desde la adolescencia hasta la vejez, hay desafíos y cambios inevitables. Resistirse a estos cambios solo genera sufrimiento. Por el contrario, aceptar que la vida está en constante movimiento nos libera de la ansiedad que genera el deseo de que las cosas permanezcan inalterables. 4. La importancia del perdón. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es una de las llaves más poderosas hacia la paz interior. Los capítulos sobre el resentimiento y el juicio a los demás nos mostraron cómo estos sentimientos pueden envenenar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nos aferramos al resentimiento, nos condenamos a revivir el dolor una y otra vez. Perdonar no significa olvidar o justificar, sino liberar nuestro corazón del peso que llevamos. Perdonar a los demás nos da la libertad de avanzar sin el lastre del pasado, mientras que perdonarnos a nosotros mismos nos permite sanar nuestras heridas emocionales y abrirnos al cambio. Ahora, veamos cómo todos estos principios juntos crean un sendero hacia una vida más serena y plena. Para los adolescentes, el camino hacia la paz interior implica aprender a soltar la presión de la validación externa, ya sea a través de la aprobación de sus compañeros o de las redes sociales. Entender que la verdadera paz viene de aceptarse a uno mismo y no de encajar en moldes impuestos por los demás. Cada paso que dan hacia la autoaceptación nos acerca a una vida más equilibrada. Para los jóvenes adultos que se encuentran en la etapa de definir sus carreras y propósitos, es importante no caer en la trampa de la autoexigencia. La paz interior no se encuentra en lograr todo lo que la sociedad les dicta, sino en construir un camino propio, disfrutando del proceso y aprendiendo a aceptar los cambios y los fracasos como oportunidades de crecimiento. Para los adultos, el equilibrio entre las responsabilidades laborales, familiares y personales es clave. Aprender a soltar el control sobre todo lo que los rodea, confiar en el proceso de la vida y rechazar la negatividad que pueda surgir de la rutina diaria es esencial. La paz interior, en esta etapa, está ligada a la capacidad de balancear el esfuerzo con la calma y la aceptación. Para los ancianos, el desafío puede estar en aceptar las limitaciones físicas o mentales que trae el envejecimiento. La paz interior, en esta etapa, implica abrazar los cambios con gratitud por la experiencia vivida, dejar ir el apego al pasado y disfrutar del presente tal como es, sin exigencias ni expectativas irreales. Un ejemplo inspirador de este proceso hacia la paz interior es el del actor y productor Keanu Reeves. Después de pasar por varias tragedias personales, incluidas la pérdida de su mejor amigo y la muerte de su hija recién nacida, Reeves ha hablado sobre cómo encontró la paz interior a través de la aceptación. En lugar de aferrarse al dolor y la tragedia, aprendió a vivir el presente con gratitud y humildad, transformando su enfoque hacia la vida. A lo largo de su carrera, ha mantenido una perspectiva centrada en la simplicidad, la bondad y el perdón, lo que le ha permitido sobrellevar las adversidades sin perder su esencia. Otro ejemplo notable es el de la actriz Oprah Winfrey, quien a pesar de los numerosos desafíos que enfrentó en su vida, como el abuso y la pobreza en su infancia, logró encontrar la paz interior a través de la práctica del perdón y la aceptación. En su carrera, Oprah ha hablado abiertamente sobre cómo dejar ir el resentimiento y aceptar el proceso de la vida le permitió alcanzar un estado de paz y plenitud personal.
A través de su trabajo, también ha inspirado a millones a seguir este mismo camino hacia la paz interior. La paz interior no es algo que se encuentra de la noche a la mañana. Es el resultado de una práctica consciente, de decisiones diarias y de un compromiso profundo con nosotros mismos. Rechazar las cargas innecesarias, como el control, el apego, el resentimiento, la negatividad o la autoexigencia destructiva, es el primer paso hacia una vida más libre y serena. A medida que apliques estos principios en tu vida, notarás cómo poco a poco se transforman tus relaciones, tu estado emocional y tu bienestar general. Al final del día, la paz interior no es un destino final, sino un compañero en cada paso que damos. Está dentro de ti, esperando ser cultivada. Y recuerda, el camino hacia la paz interior siempre comienza con la decisión de soltar lo que no te sirve y abrazar lo que realmente importa. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre cómo aplicar las enseñanzas budistas en tu vida diaria, no olvides suscribirte a nuestro canal Sabiduría con Fe. Deja tus comentarios y cuéntanos qué enseñanza te ha resonado más. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.